Bienvenidos a todos una vez más. Estamos viviendo tiempos únicos y por eso este espacio para reflexionar, para meditar, no solo en lo que está sucediendo, sino también en la palabra de Dios. Hoy nuestra sociedad está descorazonada, desmotivada, desesperanzada. La música popular enseña cosas como nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Dime qué llevas tú. Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Y sigue diciendo, cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren. Que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Desesperanzador, nadie vuelve del sueño profundo. Como una manera de decir, nadie vuelve de la muerte. Y por eso se refiere este autor como el último adiós de este mundo. Y eso es lo que la gente canta. Y eso es lo que la gente cree. Pero además de lo que la gente piensa, canta y cree, tenemos algo que complica las cosas. Durante este tiempo, el duelo se está viviendo de una manera completamente distinta a como la habíamos visto alguna vez. Ahora hay soledad. Ahora hay turbación y hay un duelo que se está enfrentando de una manera tan extraña, tan difícil. Tenemos ya personas cercanas que están siendo golpeadas por la muerte, por el dolor de una despedida extraña, diferente, desconcertante. Tenemos personas desde comienzos de la cuarentena que murieron o personas que han visto morir a sus familiares y no han podido hacer un funeral. Tenemos miembros de nuestra iglesia, personas cercanas a nuestro corazón, que han tenido que llorar y vivir el duelo de una manera completamente distinta a como la soñaban, a como la imaginaban. Y hoy en día es fácil entender por qué para el que está enfermo, a punto de morir, es tan difícil pensar que lo lleven a una clínica, a un hospital, porque posiblemente morirá sola. Y los familiares que ven a sus seres queridos irse a una clínica, a un hospital, temen más que la muerte, el despedir de una manera tan simple, tan vacía, tan inhumana, podríamos decir, aquellos a quienes aman. Hay varias familias en medio de nosotros que han tenido que sufrir la pérdida de sus familiares sin un funeral, sin una ceremonia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos que a una persona cuando moría se le lloraba 30 días, se le hacía un luto, un duelo, había todo un proceso de despedida. Todos llorando alrededor de los dolientes, todos acercándose, llevándole ofrendas de homenaje a la vida. Pero nuestro Señor Jesús, Él murió. Y Juan, el capítulo 19 y parte del capítulo 20, se nos habla de eso que hubo alrededor de la muerte de Jesús. Capítulo 19, versículos 38 en adelante. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió. Por tanto, él fue y llevó su cuerpo. También Nicodemo, que al principio había venido
a Jesús de noche. Fue llevado un compuesto de mirra y aloes como de 34 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, de acuerdo con la costumbre judía para sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no se había puesto a nadie. Allí pues por causa del día de la preparación de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Saltamos al capítulo 20, el primer día de madrugada, siendo muy oscuro. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Y pasamos al versículo 11. Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que hablaba con el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose a ella le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Y María fue a dar las noticias a sus discípulos: He visto al Señor. También les contó que él había dicho estas cosas. Y Jesús fue sepultado de la manera más solitaria y menos solemne posible. El cuerpo del Señor, la persona más santa que ha pisado el planeta, fue dejado, abandonado. ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Y dónde están las personas cercanas? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde está la multitud que se abalanzaba hacia él pidiendo un milagro? Ya no está. Él está muerto en una cruz y lo descuelgan. Y le podríamos titular al mensaje de hoy: el difícil duelo cristiano. Y Cristo Jesús estaba muerto y los discípulos, los apóstoles y todos aquellos que le seguían no podían acercarse, no pudieron hacerle un duelo, no pudieron hacerle una ceremonia, no pudieron hacerle una sepultura según la costumbre judía. Y el cuerpo de Jesús abandonado, solo, tirado, allí junto a la cruz, sin vida, inerte, distinto al glorioso hombre que se presentaba con milagros, con señales, con maravillas, que solo con pronunciar lo que deseaba, las cosas sucedían. Y dos hombres. Es curioso que Juan capítulo 12 dice que muchos de los sumos sacerdotes y de los principales creían en Jesús, pero no lo decían o no lo hacían público por miedo a los escribas y fariseos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sin embargo, aquí hay dos hombres de ese grupo, de esos seguidores a escondidas que no habían podido abrirse y confesar que creían en Jesús, que sentían un profundo respeto por él, por su mensaje, por su vida y ahora por su muerte. Y José de Arimatea, un discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos de esos, fue a Pilato, se enfrentó a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús.
Y luego Nicodemo, aquel que lo había buscado también en secreto, en la noche, llevó mirra y áloes, 32 kilos, y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, de acuerdo con la costumbre judía de sepultar. Tal vez algunos discípulos, las mujeres, miraban de lejos para fijarse dónde lo habían dejado y poder visitar la tumba después. Pero por un lado están estos dos hombres que casi en la noche toman el cuerpo y hacen una brevísima sepultura. Le hacen honor de la manera más especial, aunque simple. Pero todos aquellos que lo amaban y que lo seguían tenían que estar mirando de lejos. En estos días, uno de nosotros, de nuestra iglesia, tuvo que ver a su ser querido de lejos. Ni siquiera lo dejaron entrar al cementerio. Y qué triste no poder dar ese hasta luego, ese hasta pronto. O como algunos creen, ese último adiós. Lo duro que es pasar por un duelo en solitario. Y tenemos varias familias que están dolidas porque no han podido hacer algo. Algunas honras fúnebres, algo que les permita despedirse de una manera formal. Y aquí está esta mujer, a primera hora siendo muy oscuro, en la madrugada María va al sepulcro tal vez a llorar, pero ve que la piedra está movida. Y ella está allí, versículo 11, llorando fuera del sepulcro. Y mientras llora, aparecen dos ángeles y luego el Señor. Pero si el Señor tantas veces había dicho que moriría y que se levantaría de entre los muertos, sin embargo, aquí no hay una voz de juicio. Aquí no hay una voz de crítica. Hay una pregunta. ¿Por qué lloras? Dos ángeles están con esta mujer tan necesitada de compañía. Y es aquí el Señor mostrándonos la necesidad que tienen las personas de nuestra iglesia, las personas que están cercanas a nosotros, nuestros vecinos, de una llamada, de un ¿cómo te sientes? Es Jesús mismo resucitado quien va y le pregunta, porque no solo los ángeles en el versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Sino en el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Hay una cercanía. El Señor podría haberse aparecido a sus apóstoles que estaban escondidos. No obstante, el Señor está allí, en el sepulcro, afuera, resucitado. Y antes de decir, mujer, mira, yo estoy vivo, Él le pregunta a ella por qué está llorando. Hay esa sensibilidad de Jesús que debe hablarnos hoy a nosotros, de acercarnos. Yo agradezco hoy públicamente a esas personas que me están viendo, que han tenido esa sensibilidad cristiana de llamar, de no olvidar a aquellos que siguen en duelo. Un duelo cristiano extraño, al no poder despedir como querían a sus seres amados. Yo agradezco y doy gracias al Señor también por esas personas que han sentido empatía por esos que sufren, por esos que hoy lloran en silencio. Y es Jesús que en medio de este duelo cristiano, porque
ellas seguían a Cristo y esta mujer, María Magdalena, quien había sido tocada por Jesús, sanada por Jesús, liberada por Jesús, ahora está llorando ante su tumba. Y es este Jesús que nos enseña la importancia de la sensibilidad, del llamar, del apoyar, del llorar con los que lloran. Y lo tercero que quiero mirar aquí, no solamente la forma de Jesús acercarse, sino la noticia de Jesús ante el duelo cristiano. Jesús, para consolarla, solo menciona su nombre, María. Qué curioso que la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El mismo Juan lo dice. Jesús menciona su nombre y ella reconoce la voz de su maestro y le dice, Raboní, que quiere decir mi maestro. Y qué bueno que tan solo el nombre no solo trae consuelo a una mujer en llanto, sino que también trae alegría y esperanza a una mujer que, como la sociedad, no tenía tanta esperanza en una resurrección, y menos en la de su Salvador, que yacía muerto en una tumba. Pero es la realidad de la resurrección la que trae esperanza, la que trae aliento, la que trae fortaleza a esta mujer que sale corriendo a decir, yo lo he visto, Él está vivo. Y aquí quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Es el que nació en Belén y murió en la cruz por sus pecados? Y allí termina todo y por eso tenemos salvación. ¿O es aquel que después de haber muerto se levantó de la tumba, mostrando que el enemigo más grande está vencido, la muerte? Y es la resurrección de Jesús. Es ver al Cristo resucitado lo que puede traer a la vida de un doliente cristiano. Esperanza. Y es eso mismo lo que debe llevar a la iglesia cristiana a hablar de Cristo. ¿Qué mensaje más esperanzador que decirle a alguien que su vida no termina en el cementerio? ¿Qué más glorioso? ¿Qué más alentador y esperanzador que decirle a alguien que está a punto de morir, no te preocupes, si la muerte llega, la muerte ha sido vencida. Hay una vida eterna si crees en Jesús. Y qué bueno que María Magdalena fue la primera persona en darse cuenta de la noticia más importante de la historia de la humanidad. No solo Cristo vino, sino que ha muerto como el Cordero Pascual y ha resucitado entre los muertos, dándonos esperanza de vida eterna a todos los que creen en Él. Y es eso lo que me consoló a mí cuando mi padre murió. Yo estaba descorazonado hasta que recordé la realidad de la resurrección. Y es por eso que la fe cristiana nos debe llevar a un duelo cristiano distinto, el duelo de la esperanza. Quiero terminar diciendo dos sencillas cosas. La primera es, invito a cada persona a que nos llame, a que nos pregunte quiénes hoy en día están sufriendo algún tipo de duelo, para que pueda usted acercarse, si es seguidor de Cristo, y darle un mensaje de aliento, o simplemente preguntar, ¿cómo te sientes? Tal como lo hizo Jesús, tal como lo hicieron los ángeles, sin juicio, sin ninguna palabra de menosprecio, que podamos preguntar, ¿cómo te sientes hoy?
Y lo segundo es que podamos recordar, teniendo respeto por el dolor, que Cristo Jesús trae vida eterna y que Cristo Jesús venció la muerte. Y qué bueno decir que la canción "Nadie es eterno en el mundo" es una burla al cristianismo y es una mentira. Porque el cristiano, el que cree en Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, puede estar seguro de que en Cristo tiene vida eterna. El pasaje tal vez más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice más adelante, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la vida eterna no comienza con la muerte, comienza con Jesús, conociéndolo a Él, viviendo para Él y viviendo por Él. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque podemos estar seguros de que nuestra vida no termina con la muerte, sino que ha comenzado una vida eterna con Jesús, en nuestra relación con Él, quien venció la muerte y en quien podemos encontrar la esperanza de la vida eterna, una esperanza mayor que cualquier otra sobre la tierra. Yo te pido que traigas consuelo a nuestros hermanos que hoy están sufriendo la pérdida de un ser querido. Que traigas fortaleza a aquellas personas que, a pesar de que han pasado 1, 2 o 3 meses, siguen sufriendo y extrañando a sus seres queridos. Te pido, Señor, por cada una de nuestras familias que han tenido que pasar por un duelo solitario. Señor, que puedan acercarse a ti a través de Jesús, nuestro Señor, y puedan encontrar consuelo al escuchar su nombre. Que podamos todos, Señor, recordar esta verdad y traer consuelo a través de una compañía, de una llamada. Guárdanos, Señor, y fortalécenos en Jesucristo. Amén.